Presentación de asignación docente de Ingeniería Ambiental en Rellenos Sanitarios, por parte de la alumna Citlali Aradillas Duque. En México, ¿cuál es el principal destino final de los residuos sólidos urbanos? Los residuos sólidos urbanos son aquellos que se producen en los domicilios y los que se producen en lugares públicos, siempre que no sean considerados como residuos de otra índole. México está migrando hacia una composición con una menor predominancia de residuos orgánicos. En 2017, esta cifra se redujo a 51.6%. Otros componentes importantes de los residuos que se producen en el país son el papel y sus derivados y los plásticos. El 8% de los municipios en el país no cuentan con un servicio de recolección de basura. En estos municipios, la principal práctica que realiza la población para desechar los residuos es depositarlos en un tiradero a cielo abierto. La separación de los residuos sólidos recolectados y su transporte hacia las zonas de disposición final puede tener múltiples ventajas para su manejo. El volumen de materiales reciclados en México es reducido. La disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito y confinamiento permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su dispersión y las posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la población. Los rellenos sanitarios es el método mayormente utilizado en nuestro país para cumplir esta tarea. ¿Cuáles son los requerimientos iniciales y los criterios de selección de un sitio destinado para un relleno sanitario? En la actualidad, todas las entidades cuentan en su territorio con rellenos sanitarios para disponer sus residuos, excepto la Ciudad de México. La norma 083 define las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio: diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. La categoría del sitio de disposición final se establece en función a la cantidad de toneladas de residuos sólidos urbanos que ingresan por día a la instalación. Existen 7 requisitos esenciales para la selección de un sitio de relleno sanitario, los cuales se pueden calificar en una matriz de decisión como se ve en la imagen. En la siguiente imagen se abordan los aspectos generales de los rellenos sanitarios clasificados en la norma 083 para sitios tipo A, B y C. Partiremos del sistema de manejo de biogás. El biogás, principalmente formado por metano, es un producto de la descomposición anaerobia de los residuos orgánicos. Su manejo responsable es importante, ya que representa uno de los principales gases de efecto invernadero. El sistema de manejo de lixiviados es importante también, ya que el lixiviado es resultado del arrastre y lavado que realiza el agua pluvial en los residuos sólidos urbanos, por lo que su contenido de componentes orgánicos y diversos contaminantes concentrados es muy alto. Este sistema se complementa con el sistema pluvial, ya que la lluvia contribuye a la generación del lixiviado, por lo que se debe reducir la cantidad que llegue a las celdas. Para ello, se requiere un sistema de drenaje pluvial que desvíe y desaloje los escurrimientos por agua de lluvia, reduciendo la filtración hacia el área de confinamiento de los residuos. Y finalmente, la celda de emergencia. Debe existir y estar diseñada con las mismas características que eviten los impactos negativos al ambiente que las celdas diarias. Otros aspectos importantes son niveles de compactación. El nivel de compactación es muy importante para el confinamiento de los residuos, ya que entre mayor sea la compactación, la vida útil del relleno sanitario aumenta y también se reduce factores contaminantes como el lixiviado y el metano. La cubierta diaria. Los residuos sólidos urbanos deben cubrirse diariamente en un tiempo no mayor a 24 horas. El control de ingresos de RCU. En el relleno sanitario no pueden ser dispuestos residuos líquidos, como aguas residuales y líquidos industriales del proceso, o cualquier otro líquido que contenga humedad mayor a 85% en su peso.
Sistema de impermeabilización. Para evitar contaminación de suelos y acuíferos, el relleno debe de tener una barrera natural o construida sobre la superficie de desplante de las celdas de confinamiento, que sea prácticamente impermeable. Se tiene que tomar en cuenta que el relleno sanitario se debe llevar a cabo siguiendo un plan general de operaciones preestablecido o bajo la guía de un manual de operación, el cual debe ser flexible para que el supervisor pueda actuar según su criterio cuando haya que resolver situaciones inesperadas, como cambio de clima o emergencias. ¿Cuándo un relleno sanitario debe dejar de operar? ¿Y cómo se determina su capacidad? Cuando el relleno sanitario ha alcanzado su vida útil y algunos segmentos del relleno o su totalidad han sido clausurados, por ninguna razón podrá readaptarse o incrementarse, es decir, no es posible disponer más residuos sobre la cubierta final. Dada esta situación, la autoridad competente, en este caso el Poder Municipal, tendrá la obligación de prever el término de la vida útil de los sitios de disposición final y previamente contar con programas de acción para dar continuidad en el servicio de limpieza y recolección. Para determinar su capacidad, el tiempo que estará en operación el sitio para la disposición de los residuos sólidos está en función del volumen disponible en el sitio seleccionado, del método de operación del relleno sanitario y del volumen de residuos compactados a disponer. Este último depende además del grado de compactación, de la generación per cápita de la localidad, de la generación de otras fuentes, de los habitantes de la comunidad a servir y de la eficiencia del sistema de recolección. ¿Qué acciones deben ejecutarse al cerrar el relleno sanitario? Distintas acciones son necesarias para garantizar la integridad del relleno sanitario y su clausura. En el caso de monitoreo, las acciones están encaminadas a verificar los cambios que en la geometría del sitio se puedan suscitar, verificar la cantidad y calidad de biogás generado, conocer la existencia de infiltración de lixiviados a las aguas subterráneas, entre otras. El monitoreo permitirá tomar medidas preventivas y, en su caso, correctivas. Después del cierre del sitio de relleno sanitario, ¿puede utilizarse para otra actividad? ¿Y en qué condiciones? No se puede utilizar para construcción por la posibilidad de una falta de desgasificación que involucre un riesgo de explosión, la presencia de elementos ácidos y sulfatos, mismos que son relacionados con elementos corrosivos que deterioran los metales, las estructuras de concreto y los materiales de construcción en general. Para las áreas verdes se debe considerar que durante varios años se tendrá la generación de olores ofensivos en la periferia del RS, hecho que puede alterar de forma significativa la calidad de vida de los habitantes cercanos. Con el uso agrícola, las raíces no deben penetrar a las capas inferiores y mucho menos entrar en contacto con los residuos. Esto representa un riesgo mayor a la población por la posibilidad de introducir elementos nocivos a las cadenas tróficas. Después de un tiempo se puede utilizar para recreación al aire libre, tal como deportivos, canchas de fútbol, parques, golf, áreas verdes. Sin embargo, algo que debe de observarse es el uso de agua para riego, ya que siempre existirá el riesgo de incrementar la generación de lixiviados. En ese sentido, se recomienda el riego por goteo. Y finalmente es todo en mi presentación. Muchas gracias.